Bienvenidos al canal que desencadena el horror. Si vas a escuchar los relatos para ir a dormir, antes de continuar apóyame dando like y suscríbete. Cuéntenme de dónde son y a qué horas ven el video. El turno de medianoche. Nunca imaginé que aceptar el turno nocturno en la morgue cambiaría mi vida para siempre. Había trabajado como técnico forense durante 5 años y aunque el ambiente no era para todos, yo lo encontraba tranquilo. De noche, el silencio absoluto era casi reconfortante, hasta esa noche. Mi jornada comenzó como siempre. Llegué al edificio un poco antes de las 10 de la noche y fiché mi entrada. El guardia de seguridad, don José, me saludó con un ademán rápido antes de regresar a su celular. José siempre bromeaba sobre lo aterrador que era trabajar en una morgue, pero yo solía responderle que los muertos no pueden hacerte daño. Esa noche tenía 2 autopsias programadas para la madrugada. Revisé los informes preliminares. Un hombre de 47 años que había fallecido en un accidente de tráfico y una mujer joven que fue encontrada en un callejón sin identificación. Pasadas las 11 de la noche comencé con el caso del hombre. La rutina era mecánica: registrar lesiones, tomar muestras, anotar cada detalle. Estaba terminando cuando las luces parpadearon por primera vez. Miré hacia arriba, frunciendo el ceño. Debe ser el generador, pensé. Sin embargo, el parpadeo continuó por unos segundos. José, José, grité, esperando que me respondiera desde la recepción. Hubo un silencio. Encogí los hombros y volví a mi trabajo, pero la incomodidad ya había comenzado a arraigarse en mi estómago. En un ambiente como este, el silencio es normal, pero esa noche algo no estaba bien. Cada crujido de las paredes y cada eco parecían amplificados. A eso de las 2 de la madrugada, moví el cuerpo de la mujer a la mesa de autopsias. Era delgada, con cabello largo y oscuro, que cubría parcialmente su rostro. Sus ojos seguían abiertos, y algo en su expresión me inquietó profundamente. No parecía miedo ni dolor, era más bien una especie de resignación, como si hubiera sabido que algo terrible le ocurriría. Cuando comencé a examinarla, el sistema de ventilación emitió un ruido extraño, casi como un gemido. Me detuve y miré a mi alrededor. Por primera vez en años, sentí la piel de gallina. Me reí de mí mismo, pero el sonido se repitió, esta vez más fuerte y cercano. José, ¿eres tú?, pregunté, aunque sabía que era imposible que estuviera allí. No hubo respuesta. Decidí terminar rápido y salir de allí, pero cuando tomé el bisturí, el parpadeo de las luces regresó, esta vez acompañado de un ruido seco, como si alguien hubiera golpeado una puerta metálica. Me congelé, mirando hacia el pasillo que conducía a la cámara frigorífica. Tranquilo, solo es el edificio, me dije en voz baja. Segundos después, escuché unos pasos lentos. Provenían de la cámara frigorífica. Agarré el bisturí con fuerza, tratando de convencerme de que era mi mente. Caminé hacia el pasillo, con mi corazón latiendo como un tambor. Al llegar a la puerta de la cámara, los pasos se detuvieron. Abrí la puerta con cautela. El aire frío me golpeó de inmediato y el sonido del motor del congelador llenó el espacio. Las bandejas de los cuerpos estaban todas cerradas, excepto una, que sobresalía apenas unos centímetros. Me acerqué lentamente, sintiendo cada latido de mi corazón en mis oídos. Cuando empujé la bandeja hacia adentro, algo me sujetó el brazo. Grité y retrocedí cayendo al suelo. La bandeja estaba vacía. Mi respiración era errática. Mientras intentaba procesar lo que había ocurrido, me levanté tambaleante y cerré la puerta de la cámara, asegurándome que estuviera bloqueada. De vuelta en la sala de autopsias, el cuerpo de la mujer estaba en una posición diferente. Había colocado sus brazos a los lados, pero ahora sus manos estaban sobre su abdomen, entrelazadas. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Intenté convencerme de que había sido un error mío, un reflejo del cansancio, pero cuando me acerqué a su rostro, noté algo que no estaba allí antes: una lágrima deslizándose por su mejilla.
Salí corriendo. Dejé todo atrás, incluso mi abrigo y mi identificación. Al llegar a la recepción, José no estaba. La silla estaba volcada y su radio emitía solo estática. Corrí hacia la salida, pero al abrir la puerta un aire helado me envolvió. No recuerdo mucho después de eso. Me encontraron al día siguiente inconsciente en el suelo de la recepción. Nadie sabe qué pasó con José, ni por qué las grabaciones de seguridad de esa noche estaban en blanco. Renuncié al día siguiente y nunca volví a pisar ese lugar. Pero a veces en las noches más silenciosas escucho esos pasos de nuevo, siempre lentos, siempre acercándose. Si estás disfrutando del video, dale like y suscríbete al canal. El vuelo maldito. Siempre me he considerado una persona escéptica. Nunca creí en historias de fantasmas ni en teorías conspirativas. Mi vida giraba en torno a los hechos, no a supersticiones. Por eso cuando me subí al vuelo 666, rumbo a Oslo, no le di importancia al número. Era una coincidencia, una curiosidad que los más supersticiosos podrían considerar un mal presagio, pero para mí no significaba nada. El avión despegó a las 11:45 p.m. El ambiente era tranquilo, los pasajeros estaban mayormente dormidos o absortos en sus pantallas. Yo también intenté relajarme y disfrutar del vuelo. No sabía que esa noche cambiaría para siempre mi perspectiva sobre lo inexplicable. Alrededor de la hora, después del despegue, el capitán anunció que había turbulencias. No era nada fuera de lo común. Había volado muchas veces antes y estaba acostumbrado a los pequeños sobresaltos, pero estas turbulencias eran diferentes. No eran sacudidas breves, sino movimientos erráticos que parecían desafiar las leyes de la aerodinámica. Pensé que se sentía como si algo o alguien estuviera sacudiendo el avión por fuera. Miré a mi alrededor. Algunos pasajeros también parecían nerviosos, mientras que otros continuaban durmiendo, inconscientes de lo que estaba sucediendo. Fue entonces cuando noté a la azafata. Estaba parada en medio del pasillo, mirando fijamente hacia la parte de atrás. Su expresión no era de simple preocupación, era de absoluto terror. Me quité los auriculares y traté de captar algún sonido inusual. Fue entonces cuando escuché susurros. Al principio pensé que provenían de los pasajeros, pero pronto me di cuenta de que eran demasiado bajos y persistentes para hacer conversaciones normales. No podía entender lo que decían, pero eran hipnóticos, como si una docena de voces estuvieran murmurando al unísono desde las sombras. La azafata comenzó a caminar hacia la cabina del piloto, tambaleándose, mientras las turbulencias continuaban. Una pareja a mi izquierda trató de detenerla para pedir más información, pero ella los ignoró por completo, como si estuviera en un trance. Decidí levantarme para investigar. Caminé por el pasillo, hacia la parte trasera del avión, siguiendo un instinto que no podía explicar. Mientras me acercaba al área de servicio, noté que las luces comenzaban a parpadear, proyectando sombras que parecían moverse por su cuenta. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero seguí avanzando. En el área de servicio encontré a otra azafata. Estaba de espaldas, inmóvil, con la cabeza ligeramente inclinada hacia un lado. ¿Está todo bien?, pregunté, intentando sonar calmada. Ella no respondió. Cuando me acerqué para tocarle el hombro, se giró bruscamente. Su rostro estaba pálido y sus ojos eran completamente negros. Me tambaleé hacia atrás, tropezando con la pared. Ella me miró fijamente durante unos segundos, antes de sonreír de una manera que no puedo describir como humana. Corrí de regreso a mi asiento, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Los susurros ahora eran más fuertes y parecían venir de todas partes, y de ninguna a la vez. Otros pasajeros también parecían notarlo. Algunos estaban inquietos, mientras que otros miraban al vacío con expresiones ausentes. De repente, las luces de la cabina se apagaron por completo. La única iluminación provenía de las pantallas de entretenimiento, que comenzaron a parpadear, mostrando imágenes extrañas y perturbadoras. Escenas de personas gritando, sombras deformes y paisajes que parecían sacados de una pesadilla. Intenté apagar la pantalla, pero no respondió. Entonces el capitán habló por el interlocutor
pero no era su voz, era una voz profunda y gutural que resonaba en mis oídos de una manera casi dolorosa. Bienvenidos. Este vuelo no tiene retorno. La voz se cortó y en su lugar se escuchó una risa baja y escalofriante. En ese momento, las máscaras de oxígeno cayeron del techo. La desesperación comenzó a apoderarse de los pasajeros. Algunos lloraban, otros gritaban, y unos pocos simplemente se quedaron inmóviles, como si hubieran aceptado su destino. Decidí que no me quedaría sentado esperando lo que fuera que estaba sucediendo. Me dirigí hacia la cabina del piloto, empujando a los pasajeros que estaban en mi camino. Al llegar, encontré la puerta entreabierta. Dentro, el piloto y el copiloto estaban sentados, pero no parecían humanos. Sus cabezas estaban inclinadas en ángulos imposibles y sus manos se movían sobre los controles de manera errática. Una figura estaba de pie tras de ellos. Era alta, con una silueta oscura que parecía absorber la poca luz que había en la cabina. Sus ojos brillaban con un rojo intenso y cuando me miró sentí que mi cuerpo se paralizaba. No podía moverme ni gritar. La figura levantó una mano y apuntó hacia la puerta. Una fuerza invisible me lanzó hacia atrás, fuera de la cabina. La puerta se cerró de golpe y el avión comenzó a descender rápidamente. Podía escuchar los gritos de los pasajeros mezclándose con los susurros. Escuché unos gritos. Cuando miré de dónde provenían, vi a un niño jugando en la sala de espera del aeropuerto, donde estaba yo sentado y me había quedado dormido al parecer, listo para abordar el vuelo 666 con destino a Oslo. Si estás disfrutando del video, dale like y suscríbete al canal. El huésped. Cuando alquilé una vieja habitación en un caserón antiguo, sabía que algo estaba fuera de lugar. El casero, un hombre delgado y taciturno, me entregó las llaves y solo dijo una cosa: no uses la habitación al fondo del pasillo. Al principio no pensé mucho en eso. Mi habitación era amplia y cómoda, aunque el aire siempre tenía un olor extraño, como a humedad vieja. Las primeras noches dormí bien, pero luego comenzaron los ruidos, golpes suaves en las paredes, además del sonido como si alguien arrastrara los pies. Una noche los golpes se hicieron más fuertes y parecían provenir de la habitación prohibida. Mi curiosidad fue más fuerte que el miedo, así que decidí entrar. La puerta estaba cerrada, pero no con llave. Adentro encontré un espacio vacío, excepto por una cama antigua y una silla. Había marcas en el suelo, como si alguien arrastrara los pies constantemente. Una noche soñé con una figura sentada en la silla de mi cuarto, mirándome fijamente. Su rostro era borroso, pero sus ojos eran dos pozos negros. Cuando desperté, la silla de mi habitación estaba frente a mi cama, aunque yo no la había puesto allí. Una madrugada me desperté con la sensación de un peso en el pecho. Al abrir los ojos, vi a esa figura encima de mí, susurrando: gracias por abrirme la puerta. He cambiado de domicilio una y otra vez, pero sin importar dónde vaya, desde entonces, siempre encuentro una silla frente a la cama al despertar. El faro. Si alguna vez te dicen que te mantengas alejado de cierto lugar, escúchalo. Desearía haberlo hecho, pero en ese entonces mi orgullo era más grande que mi sentido común. Soy fotógrafo independiente. Mi especialidad son los lugares abandonados, esos rincones olvidados por el tiempo, donde la naturaleza reclama lo que es suyo. Cuando escuché sobre el faro de las almas perdidas, supe que tenía que ir. Estaba ubicado en un acantilado remoto, azotado por tormentas constantes, y las historias que lo rodeaban eran tan aterradoras como fascinantes. Decían que los que entraban allí no regresaban, y los pocos que lo hicieron estaban cambiados. Llegué un viernes al mediodía, con el cielo gris y el sonido del oleaje como mi única compañía. El faro se alzaba imponente, su estructura oxidada y erosionada por décadas de abandono. El viento silbaba a través de las grietas, creando un sonido que casi podía confundirse con voces. Es solo un edificio, me dije a mí mismo mientras caminaba hacia la puerta principal, una pesada estructura de metal que se tambaleaba ligeramente con el viento.
El interior era aún más desolador. Escaleras de caracol se retorcían hacia lo alto y los pasillos estaban llenos de escombros y musgo. Mi cámara colgaba de mi cuello, lista para capturar la desolación en todo su esplendor. El primer piso estaba vacío, excepto por muebles rotos y documentos mohosos que parecían pertenecer a los guardianes del faro. Subí al segundo piso, donde se encontraba la sala de control. Había un mapa viejo clavado en la pared, con marcas que indicaban naufragios cercanos. Fue entonces cuando escuché un golpe seco, proveniente del piso superior. ¡Hola!, grité, aunque sabía que no debía haber nadie. ¡Hola! El eco de mi voz fue mi única respuesta. Decidí seguir investigando, pensando que quizá era un animal que había encontrado refugio. Subí las escaleras hacia la cima del faro, donde estaba la linterna. Cada paso resonaba con un crujido, como si la estructura estuviera protestando por mi presencia. La linterna estaba cubierta de polvo, pero aún mantenía un aire majestuoso. Tomé varias fotos, admirando el contraste entre la máquina antigua y la vista del mar embravecido a través de los ventanales rotos. Entonces lo vi, por el rabillo de mi ojo, una sombra que se movió rápidamente. Giré la cabeza, pero no había nadie. El golpe seco se repitió, esta vez justo debajo de mí. El sudor comenzó a formarse en mi frente, a pesar del frío. Es solo el viento, murmuré, intentando convencerme. Cuando bajé al segundo piso, sentí un cambio en el aire. Era más pesado. Fue entonces cuando noté las marcas. Arañazos largos y profundos recorrían las paredes, formando patrones que no parecían aleatorios. Eran círculos y espirales, acompañados de lo que parecían ser letras. Tomé fotos rápidamente. Algo no estaba bien. Decidí que ya había tenido suficiente y me dirigí hacia la salida, pero cuando llegué a la puerta principal no estaba como la había dejado. Estaba cerrada. Intenté abrirla, pero no se movía. Un murmullo suave llenó el aire. Al principio pensé que era el viento, pero pronto se hizo más claro. Eran voces, hablando en un idioma que no podía entender. Corrí hacia las escaleras, pensando que podía encontrar otra salida en los pisos superiores. Cuando llegué a la sala de control, la habitación estaba completamente diferente. Los muebles rotos ahora estaban en perfecto estado, y una lamparilla en la mesa proyectaba una luz cálida. Sentado frente a la mesa había un hombre. Su piel era grisácea y sus ojos eran profundos y vacíos. Me miró con una expresión de curiosidad, como si yo fuera una rareza. ¿Por qué estás aquí?, preguntó con voz que sonaba como múltiples voces. No podía responder. Mis piernas estaban congeladas en su lugar y mi boca no podía formar palabras. Ya eres parte del faro, dijo, antes de desaparecer ante mis ojos. El murmullo se convirtió en un rugido ensordecedor. Sentí como si mi mente estuviera siendo desgarrada. Las paredes comenzaron a temblar y las marcas brillaron con una luz rojiza. Corrí, tropezando y cayendo varias veces, hasta que finalmente encontré la puerta principal abierta. Salí tambaleándome al exterior, respirando hondo el aire salado. Desde ese día, cuando hago exploraciones, las hago en compañía de otras personas, además de no ir a lugares donde digan que es mejor mantenerse alejado. Si estás disfrutando del video, dale like y suscríbete al canal. Sombras en el bosque. Siempre he disfrutado de acampar, pero después de lo que viví en el bosque, no creo que vuelva a poner un pie en un lugar remoto. Era un fin de semana largo y decidí ir solo a acampar. Quise probar un nuevo lugar, una zona boscosa, poco transitada, perfecta para quienes buscan soledad y silencio. Llegué al bosque alrededor del mediodía. El aire era fresco y el olor a tierra húmeda llenaba mis pulmones. Con mi mochila al hombro, me interné en el sendero principal, buscando un lugar adecuado para montar mi tienda de campaña. Caminé durante unas 2 horas antes de encontrar un claro perfecto, rodeado de árboles altos y con un pequeño arroyo que serpenteaba cerca.
Monté mi campamento y encendí una fogata, mientras la tarde se desvanecía en una noche estrellada. El silencio del bosque se volvió más profundo. Era un silencio extraño, casi sobrenatural, interrumpido solo por el ocasional crujido de una rama o el murmullo del arroyo. Después de cenar, me senté junto a la fogata con mi linterna y un libro. No había pasado mucho tiempo cuando noté algo peculiar. Las sombras proyectadas por la luz de la fogata parecían moverse de manera extraña. Al principio lo atribuía al viento, pero pronto me di cuenta de que no había brisa alguna. Las sombras parecían alargarse y retorcerse, como si tuvieran vida propia. Sentí un escalofrío. Decidí que era mejor apagar la fogata y meterme en la tienda. Quizá solo estaba cansado. Una vez dentro, cerré los ojos, pero el sueño no llegó. Podía escuchar el crujir de las hojas afuera, pasos suaves que parecían dar vueltas alrededor de la tienda. Me convencí de que eran animales nocturnos y traté de ignorarlos. Fue entonces cuando escuché un sonido bajo, como una canción cantada por muchas voces al unísono. Encendí mi linterna y abrí la cremallera de la tienda con cautela. El claro estaba iluminado por la luna, que se filtraba entre las copas de los árboles. No había nada fuera de lo común, excepto las sombras. No se movían como debían. Mientras giraba la linterna, las sombras parecían deslizarse fuera de su camino, como si evitaran la luz. Decidí que no podía quedarme allí. Comencé a empacar mis cosas con rapidez, pero cada vez que miraba hacia los árboles, las sombras parecían acercarse. Sentía como si me estuvieran observando, acechando. Con mi mochila medio empacar, abandoné el campamento y tomé el sendero de regreso. El bosque estaba oscuro y la linterna apenas iluminaba unos metros frente a mí. Los sonidos continuaban, más fuertes ahora, y sentía que algo me seguía. Aceleré el paso, tratando de ignorar la sensación de ser observado. Fue entonces cuando mi linterna parpadeó y se apagó. Quedé envuelto en la oscuridad. El pánico se apoderó de mí mientras intentaba encender de nuevo la linterna, pero esta no funcionaba. Fue en ese momento cuando los sonidos se detuvieron. El silencio era absoluto. Podía escuchar mi propia respiración. Entonces, un sonido rompió la quietud. El crujido de una rama, seguido de un paso pesado y otro y otro. Encendí la linterna de mi teléfono. Frente a mí, en el sendero, había algo. Una figura alta, delgada, envuelta en sombras que parecían moverse como humo. No podía ver un rostro, pero sabía que me estaba mirando. Retrocedí temblando. La figura no se movió, pero sentía su presencia, como un peso aplastante. Decidí correr, no importaba hacia dónde, solo necesitaba alejarme. Mis pasos resonaban en el suelo y podía escuchar algo más, siguiéndome, algo que se movía rápido. Finalmente vi mi auto a lo lejos. Con un último esfuerzo, llegué a él y me lancé hacia la puerta, encendí el motor y aceleré, sin mirar atrás. Solo cuando estuve a varios kilómetros de distancia, me permití detenerme y respirar. Si estás disfrutando del video, dale like y suscríbete al canal. El reloj de la sala. Nunca he sido una persona supersticiosa, pero siempre he tenido debilidad por las antigüedades. Hay algo fascinante en los objetos que sobreviven al paso del tiempo, como si guardaran fragmentos de las vidas que han tocado. Por eso, cuando vi aquel reloj de pie en una pequeña tienda de antigüedades, no dudé en comprarlo. Era un reloj imponente, de madera oscura tallada, con intrincados diseños que parecían ramas entrelazadas. Su esfera estaba decorada con números romanos y unas agujas negras que se movían con una elegancia hipnótica. Pero lo que más me llamaba la atención era su péndulo, un disco dorado, grabado con lo que parecían ser figuras danzantes. El dueño de la tienda me miró con cierta reserva cuando le dije que lo llevaría. ¿Estás seguro? Ese reloj tiene una historia peculiar. Le pregunté qué quería decir con eso, pero solo se limitó a encogerse de hombros y a decir que algunos objetos tenían una energía especial. No le di importancia. Los vendedores de antigüedades
suelen ser excéntricos. Una vez en casa coloqué el reloj en la sala, junto a una estantería, encajaba perfectamente con la decoración y le daba un toque elegante al espacio. Esa noche lo escuché dar las campanadas por primera vez. El sonido era profundo, resonante y parecía llenar toda la casa. Algo en ese tono me puso la piel de gallina. La primera señal de que algo no estaba bien ocurrió al día siguiente. Me desperté a las 3:03 de la mañana. El reloj estaba sonando, dando campanadas. Cuando inspeccioné el mecanismo, noté que todo parecía estar en orden. Sin embargo, al mover el péndulo, sentí una extraña frialdad en los dedos, como si estuviera tocando algo vivo. Durante el resto del día, no pude quitarme esa sensación de encima. Esa noche, el reloj volvió a sonar. Asustado me acerqué al reloj. Las figuras del péndulo, que antes parecían danzarinas, ahora tenían expresiones de agonía. Sus cuerpos se retorcían en posturas imposibles y sus ojos parecían mirarme directamente. Retrocedí, tropezando con una silla. Mi mente buscaba una explicación racional, pero todo en mi interior gritaba que aquello no era normal. Intenté ignorarlo, pero cada noche el reloj se volvía más inquietante. Las campanas se transformaban en lamentos y el aire alrededor del reloj se sentía pesado, casi sofocante. Una madrugada desperté con una sensación de ahogo. Vi que el reloj estaba iluminado por una luz tétrica, como si brillara desde dentro. Las sombras de las figuras en el péndulo se proyectaban en las paredes, retorciéndose y creciendo hasta llenar la habitación. Las campanas resonaban con una fuerza ensordecedora y podía escuchar voces claras ahora, diciendo: Devuélvelo. El miedo me paralizó. Entonces vi algo que nunca olvidaré. Del reloj salió una figura alta y encorvada, una sombra con ojos brillantes y dedos largos que se extendieron hacia mí. Sentí un frío que me atravesó hasta los huesos mientras la figura se acercaba lentamente. Corrí a la calle y esperé a que amaneciera fuera de mi hogar. En la mañana, con la luz del día, volví a entrar a la casa temeroso. Lentamente ingresé y al estar en la sala el reloj seguía en su lugar, pero algo había cambiado. Las figuras en el péndulo habían desaparecido. Ese mismo día me deshice del reloj. La línea de emergencias. Trabajo en un centro de emergencias nocturnas. La mayoría de las llamadas son rutinarias, pero hubo una que cambió mi vida. Era pasada la medianoche cuando sonó mi línea. La voz de una mujer al otro lado dijo: «Me están siguiendo. Ayúdeme, por favor». Le pedí su ubicación, pero la llamada se cortó. El sistema logró rastrearla hasta un parque cercano, así que envié a la policía. No encontraron nada. Pensé que era una broma, pero al día siguiente la misma voz llamó de nuevo. Esta vez sus palabras fueron más aterradoras. «Está aquí conmigo. Por favor, deténgalo». Antes de que pudiera responder, la llamada se llenó de estática y un grito desgarrador. Revisé los registros y lo que descubrí me heló la sangre. El número de la llamada pertenecía a alguien que había muerto hace unos años. Su caso estaba archivado como un caso sin resolver. Desde esa noche, las llamadas no cesan. Cada madrugada a la misma hora, la misma voz grita por ayuda. Si estás disfrutando del video, dale like y suscríbete al canal. El bosque prohibido. Mis amigos y yo decidimos acampar en un bosque del que siempre nos advirtieron. Decían que si escuchabas un silbido en la noche, jamás debías responderlo. Por supuesto, no creíamos en esas historias y decidimos pasar una noche allí. Esa noche, mientras contábamos historias de miedo, un silbido agudo cortó el silencio. Mis amigos se rieron y comenzaron a imitarlo, pero yo sentí un escalofrío. Intenté convencerlos de que no lo hicieran, pero no me escucharon. A medida que avanzaba la noche, uno a uno, mis amigos comenzaron a desaparecer. Primero fue Laura, quien dijo que iba a ir al baño y nunca volvió. Después fue Samuel, quien dijo escuchar risas entre los árboles y quiso investigar. Finalmente me quedé solo. Los silbidos eran cada vez más cercanos. Intenté huir, pero no importaba cuánto corriera,
siempre terminaba en el mismo lugar del bosque. Al amanecer nos encontramos todos los amigos que fuimos a este lugar y de forma similar relatamos que durante horas todos dimos vueltas divagando en el bosque y escuchando los silbidos sin cruzarnos unos a otros. Si disfrutaste del video, agradecería mucho tu apoyo suscribiéndote al canal y activando la campanita, además de darle me gusta, compartir y comentar qué piensas de estos relatos. En pantalla dejo 2 videos para que sigas desencadenando el horror. Si tienes un relato y quieres que sea narrado en el canal, puedes enviarlo por escrito o en audio al correo que aparece en la descripción.